La Revolución Rusa de 1917 causó gran impacto en todo el mundo. No fue solo la caída del zar, sino el surgimiento de una nueva ideología, el comunismo. Este sistema, defendido por Karl Marx, prometía un mundo sin divisiones de clases. Pero para el occidente capitalista, representaba una amenaza peligrosa. La Segunda Guerra Mundial unió a Estados Unidos y la Unión Soviética como aliados contra la Alemania nazi. Pero la alianza fue por necesidad, no por valores compartidos. Al terminar la guerra, las grietas comenzaron a aparecer. En Yalta y Potsdam, los líderes aliados se reunieron para decidir el destino de la Europa de posguerra. Los acuerdos alcanzados en estas conferencias no pudieron ocultar la creciente desconfianza. La Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin, buscaba expandir su influencia en Europa del Este. Instauraron gobiernos comunistas en Polonia, Hungría y otras naciones. En 1946, Winston Churchill pronunció su ahora famoso discurso de la cortina de hierro. Hablando en Fulton, Missouri, Churchill advirtió sobre una cortina de hierro que descendía sobre Europa, dividiendo el este del oeste. Este discurso a menudo se considera el inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un choque de ideologías, una lucha global entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada bando buscaba extender su influencia y contener al otro. Esto llevó a un mundo dividido. Estados Unidos emergió de la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia mundial. Defendía el capitalismo, la democracia y la libertad individual. La Unión Soviética, por otro lado, promovía el comunismo, un sistema caracterizado por el control estatal de la economía y un sistema de partido único. El mundo se dividió en dos bloques. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, incluía a Europa Occidental, Canadá y otras democracias capitalistas. El bloque del Este, dominado por la Unión Soviética, abarcaba Europa del Este y otras naciones comunistas. No todos los países eligieron bando. El movimiento de países no alineados surgió en la década de 1950, rechazando la alineación con cualquiera de las superpotencias. Estos países, principalmente de Asia, África y América Latina, buscaban trazar su propio rumbo. La Guerra Fría fue un conflicto global, pero rara vez fue directo. Ambos bandos temían una confrontación nuclear, por lo que libraron sus batallas indirectamente, a través de alianzas y guerras indirectas. En 1949, Estados Unidos y sus aliados occidentales formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Esta alianza militar era un pacto defensivo. Su propósito era disuadir la agresión soviética en Europa. La Unión Soviética respondió en 1955 con el Pacto de Varsovia. Esta alianza unió a la Unión Soviética y sus estados satélites en Europa del Este. El Pacto de Varsovia era aparentemente una alianza defensiva, pero sirvió para consolidar el control soviético sobre Europa del Este. Ambos bandos se involucraron en una carrera armamentista masiva, acumulando sus arsenales nucleares y desarrollando armas cada vez más poderosas. Esta carrera armamentista fue impulsada por el miedo y la desconfianza, ya que cada bando buscaba mantener una ventaja militar sobre el otro. La rivalidad de la Guerra Fría se extendió más allá de la Tierra y hacia el cosmos. La carrera espacial se convirtió en un escenario clave para la competencia entre las superpotencias. Fue una competencia por la supremacía tecnológica y, en última instancia, por el prestigio en el escenario mundial. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial del mundo. Este evento conmocionó a Estados Unidos y provocó una ola de ansiedad. Parecía demostrar la superioridad tecnológica de la Unión Soviética. Estados Unidos invirtió recursos en su programa espacial, decidido a ponerse al día. La carrera había comenzado para ver qué país sería el primero en poner a un hombre en el espacio. En 1961,
el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra. Estados Unidos logró una gran victoria en 1969 cuando Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en caminar sobre la Luna. La misión Apolo 11 fue un triunfo de la ingeniería estadounidense y un momento decisivo en la carrera espacial. Sección 5. Capa y espada. Espionaje en la era atómica. El espionaje y las operaciones encubiertas se convirtieron en características centrales de la Guerra Fría. Ambos bandos desarrollaron vastas redes de inteligencia, buscando recopilar información sobre sus rivales e influir en los eventos a su favor. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, o CIA, y la KGB de la Unión Soviética estaban enfrascadas en una guerra en la sombra. Se involucraron en espionaje, sabotaje y campañas de desinformación. Sus actividades jugaron un papel importante en la configuración del curso de la Guerra Fría. El caso Rosenberg, en el que Julius y Ethel Rosenberg fueron condenados por pasar secretos atómicos a la Unión Soviética, destacó la intensidad del espionaje de la Guerra Fría. El incidente del U-2, en el que un avión espía estadounidense fue derribado sobre territorio soviético, aumentó aún más las tensiones. Ambos bandos también se involucraron en propaganda, buscando ganarse los corazones y las mentes de todo el mundo. Estados Unidos utilizó transmisiones de radio como Radio Free Europe y Voice of America para difundir su mensaje detrás de la cortina de hierro. Sección 6. Jugando con fuego. Momentos al borde. La Guerra Fría fue un periodo de tensión constante, salpicado de momentos de crisis que llevaron al mundo al borde de la guerra nuclear. Estas crisis pusieron a prueba los nervios de los líderes y revelaron la fragilidad de la paz en la era nuclear. El bloqueo de Berlín de 1948 a 1949 fue la primera gran crisis de la Guerra Fría. La Unión Soviética bloqueó todo acceso terrestre a Berlín Occidental, con la esperanza de obligar a las potencias occidentales a ceder el control de la ciudad. Estados Unidos y sus aliados respondieron con el puente aéreo de Berlín, abasteciendo a Berlín Occidental por aire durante más de un año. La crisis de los misiles en Cuba, de 1962, acercó al mundo a la guerra nuclear más que nunca. La Unión Soviética desplegó misiles nucleares en Cuba, a solo 145 kilómetros de la costa de Florida. Estados Unidos respondió con un bloqueo naval a Cuba, y durante 13 tensos días, el mundo contuvo la respiración. La crisis se evitó cuando el líder soviético Nikita Khrushchev accedió a retirar los misiles. La primavera de Praga de 1968 fue un periodo de liberalización política en Checoslovaquia. La Unión Soviética, temiendo la propagación de la reforma, envió tanques a Praga, aplastando el movimiento y reafirmando su control. Sección 7. Grietas en el muro. Los vientos de cambio. En la década de 1980, la Unión Soviética comenzaba a mostrar signos de tensión. Su economía estaba estancada, estaba atascada en una costosa guerra en Afganistán y la disidencia crecía dentro del bloque soviético. En 1985, Mikhail Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética. Gorbachev era un reformador que creía que la Unión Soviética necesitaba cambiar para sobrevivir. Introdujo políticas de perestroika, o reestructuración económica, y glasnost, o apertura. Las reformas de Gorbachev tuvieron un profundo impacto, tanto dentro de la Unión Soviética como a nivel internacional. Condujeron a una mayor libertad de expresión y reunión en la Unión Soviética. También ayudaron a descongelar las relaciones entre la Unión Soviética y Occidente. En 1989, una ola de revoluciones arrasó Europa del Este, derrocando a los gobiernos comunistas en Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia y Rumania. El muro de Berlín, el símbolo más potente de la Guerra Fría,
cayó en noviembre de 1989. Sección 8. Un mundo transformado. La caída de la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín y el colapso del comunismo en Europa del Este marcaron el principio del fin para la Unión Soviética. El imperio que Gorbachov esperaba reformar se derrumbaba a su alrededor. En agosto de 1991, comunistas de línea dura intentaron derrocar a Gorbachov en un golpe de Estado. El golpe fracasó, pero debilitó fatalmente al Estado soviético. El 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió formalmente, poniendo fin a más de 7 décadas de gobierno comunista. El colapso de la Unión Soviética marcó el final de la Guerra Fría. Fue una victoria para Estados Unidos y sus aliados, pero también marcó el comienzo de un período de incertidumbre y cambio en las relaciones internacionales. Sección 9. El legado de la Guerra Fría. La Guerra Fría proyectó una larga sombra sobre el siglo XX, dio forma a la política global, impulsó la innovación tecnológica y dejó una huella indeleble en la cultura popular. La Guerra Fría creó un clima de miedo y sospecha, particularmente en Occidente, donde la amenaza de una guerra nuclear se cernía. Este miedo se expresó en todo, desde simulacros de agacharse y cubrirse en las escuelas hasta la construcción de refugios antinucleares. La Guerra Fría también tuvo un profundo impacto en la cultura popular. Películas, programas de televisión y novelas exploraron temas de espionaje, aniquilación nuclear y el conflicto ideológico entre Oriente y Occidente. La Guerra Fría dio forma a cómo imaginábamos el futuro. Si bien la Guerra Fría ha terminado, su legado continúa moldeando el mundo en que vivimos hoy. El colapso de la Unión Soviética condujo a la aparición de nuevas potencias globales, como China, y nuevos desafíos, como el terrorismo y el cambio climático. Las lecciones de la Guerra Fría, tanto sus éxitos como sus fracasos, siguen siendo relevantes mientras navegamos por las complejidades del siglo XXI.